Lo tenemos a Alberto Leyes, a quien referenciaba precisamente Claudio Poggi sobre lo que dijo Alberto Leyes en la Cámara y dando veracidad precisamente a los dichos. Alberto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, lo estaba escuchando al gobernador hablando precisamente de lo que vos manifestaste el otro día, que por supuesto fue una cosa muy fuerte, ¿sí? Que generó, mucho análisis, porque además lo que vos contaste pone de manifiesto una intencionalidad realmente aviesa de parte de Alberto Rodríguez A, y me parece que, bueno, es insolayable el tema, ¿sí? Contame cómo ha sido después de eso, cómo lo has vivido después. ¿Te sentiste liberado? ¿Te sentiste...? Contame eso, Alberto. Mira, Alberto, yo el año pasado sí. Existió esa reunión y fueron uno de los motivos por el cual lo analizamos y pasó un tiempo y fuimos 5 diputados del bloque que armamos un bloque que se llama Fuerza Independiente. Fue a raíz de esa reunión. Claro, eso se fue gestando, me parece importante lo que decís, pues yo tengo esa información también, que después de esa reunión se empezó a gestar la necesidad de buscar otro espacio porque ustedes no comulgaban con esa idea. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Está bien, porque muchas veces cuando vos tenés un bloque, como era el año pasado, de 25 personas, y somos 7 u 8, lo que a veces no estamos de acuerdo, pero por una cuestión de disciplina, la mayoría dice que se vota de esta manera, lo teníamos que acatar. Y llegó un momento que eso nos había empezado a molestar. Y la gota que colmó el vaso fue en esa reunión que mantuvimos, que en principio fue a las 15 horas de los diputados y a las 17 horas de los senadores. Salimos y empezamos a pensar, y se lo dijimos, aunque lo niegue la presidenta del bloque, que nosotros ya teníamos ganas de formar otro bloque. Nos pidieron un tiempo, sí, porque esperamos ese tiempo, no tuvimos la respuesta que necesitábamos, bueno, y decidimos y conformamos un bloque que personalmente, bueno, me costó mucho, fui expulsado del partido, me sacaron del PJ, pero nunca me van a sacar el peronismo que llevo. Claro. Y bueno, me pegaron varios. Hasta, si hay algo que me caracterice, la sinceridad, y vos también me pegaste en esa oportunidad. No, yo también, ¿sabes por qué? Déjame decirte algo. Sí. Yo también, ¿sabes por qué? Porque nosotros siempre fuimos amigos, ¿no? Es decir, de toda la vida, o por lo menos, y con Mabel también. Es decir, y porque yo había cosas que ignoraba, por ejemplo esta, no la sabía, ¿me entendés? Es decir, entonces cuando Silvia dice hoy, ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Sí? Bueno, las cosas se van gestando según los tiempos, ¿sí? Y a mí particularmente, es decir, es cierto lo que vos decís. Yo te critiqué por la decisión que habías tomado, ignorando algunas cuestiones y las motivaciones que tuviste para hacerlo. También te digo eso. Está todo bien, hermano. Quizás yo también cometí el error de no llamarte y decirte, mira, me fui por esto, esto y esto. Todos por ahí, en un momento de bronca, no actuamos como debemos actuar y tomamos una posición sin hablar. Pero lo que yo te quiero decir que en su momento se tomó esta decisión y yo fui tratado de traidor, y siempre dije que hay una diferencia entre lo que es la obsecuencia y lo que es la lealtad. Sí. La obsecuencia es cuando vos respondes a quién te pone en la lista, y la lealtad es responder a quién te pone en la Cámara. Y a mí me sentó en la banca el pueblo del departamento Belgrano, y es a quien me debo y por quien yo tomé esta decisión. Vos sabés que en los departamentos chicos, sí, no hay una relación de diputado a votante, sino que hay muchas amistad con la gente. Entonces uno por ahí toma estas decisiones que fueron duras. Vos recién decías que Sosa Araujo había dicho que por qué no había tomado antes, o lo había dicho antes. Quizás
los tiempos políticos no son los mismos los tiempos que a veces puede necesitar la prensa. Yo decía esto antes y no me creían, pero ya el momento que cómo salen las cuentas de inversiones, claro, era el momento de decir lo que no había pasado, y yo no acusé absolutamente a ningún diputado. Dije, acá hay diputados que estuvieron presentes y hay diputados que se fueron el 10 de diciembre y que estuvimos en esa reunión. Inclusive hay diputados que han armado otro bloque y que en esa reunión también estuvieron. sí, sí. Caso Faría, caso Altamiranda, Sí. Diputados que pueden aseverar lo que yo dije. Y si vos te pones a analizar, cuando yo dije lo de la reunión, en ningún momento fue desmentida mi postura. No dijeron esa reunión no existió, que tenían toda la posibilidad de decirlo en ese momento, en esa sesión. Sí. Digo, de cualquier forma, amigo, más allá de la forma y del momento, lo que subyace, lo que está por encima de todo, es el objetivo que se había planteado en ese momento, ¿no? Es decir, tratar de implosionar el Estado para que cuando asumiera el próximo gobernador estuviera todo absolutamente destruido. Y además es algo que nosotros, de alguna manera, creo que individualmente nos preguntábamos, porque muchas de las cosas que se podrían haber hecho antes del 11 de junio, se hicieron después. Y vos decís, pero ¿cómo es esta historia? ¿Sí? Es decir, este tema yo lo he planteado 100 veces, ¿sí? Hasta se lo dije al propio Alberto. Le dije, Alberto, es decir, cambia el gabinete. Lo primero que le dije, cambia el gabinete porque la gente rechaza el gabinete. ¿Sí? Se lo dijo el Gato Fernández también. Esto antes del 11 de junio. Y después, bueno, después del 11 de junio empezaron a generarse un montón de situaciones que tenían, bueno, hoy, después de tus dichos, empezamos a entender que tenían un direccionamiento muy claro, porque nadie las entendía. Dar todos los meses un aumento del 30% era una locura. Todo el mundo estaba hiper satisfecho, pero sabía que vos y yo sabemos que no hay manera de sostenerlo eso en el tiempo, ¿sí? Totalmente. Yo, como prueba de lo que yo dije ese día, sí, si vos solicitás en el Senado de la provincia, sí, están las 3 leyes que entraron dentro de ese paquete que se llamaba, que fue la ULP, la creación de la Defensoría del Niño, de la niña y el adolescente, que creaba 10 nuevos cargos. Y la UPRO. La UPRO, con un presupuesto 5 veces mayor al que tenía la UPRO en el 2022. Sí. La UPRO en el 2022 tenía un 0,70 y pasaba a tener un 3,5 más el acuerdo de Senado por 4 años para el rector. O sea que yo no estoy mintiendo, las cosas se estaban haciendo, que no pudieron seguir porque hubo 5 diputados que no permitimos que eso sucediera, que Tenguirusta, Cacho Agüero, Vero Garro, yo y Ariel Farías, esto hubiera seguido. Vos sabés, están los 53 cargos, que no me dejan mentir. Cuando yo hablo del desguace, hay intendentes que saben que en el último momento, yo he sido intendente y siempre pedíamos ayuda y nunca nos daban un camión ni una máquina de vialidad. Y qué casualidad que después, en noviembre, diciembre, se empezaron a entregar a los municipios motoniveladores y demás. Eso te está hablando claramente de lo que yo estoy diciendo, no estoy mintiendo. Lo de la ULP también puedo dar cuenta yo, ¿sí? Porque inclusive en algún momento la llamé a Catalfamo para hablar. Es decir, la designación era con acuerdo del Senado, la designan a Catalfamo, y Catalfamo sumó a la ULP, antes de entregar el gobierno a Alberto, a un montón de funcionarios, se le empezó a asignar cargos, ¿sí? A un montón de funcionarios o exfuncionarios para que estuvieran con ella ahí. Sí, es decir, esto es real, lo que vos estás diciendo es cierto, ¿sí? Y con la UPRO iba a pasar lo mismo, lo que pasa es que como no mandaron el acuerdo de Surroca para que asumiera como rector de la UPRO, bueno, es decir, eso no se votó en el Senado, concretamente. No se votó porque yo tengo entendido que, si vos te acuerdas, la primera ley que nosotros paramos y que votamos fue la modificación del artículo 11, donde se modificaba la parte de los beneficiarios de inclusión social,
y era una forma de poder nombrar gente dentro del Ejecutivo. Por ese motivo nosotros fue la primera ley que votamos en contra, el bloque Fuerza Independiente. Sí. Cuando vieron que no le daban los números, se paró. Pero vos sabés que yo cometí un error y que esa misma noche que lo voté, teniendo un asado en mi casa, que también se lo digo, Sí. yo dije que ese día que habíamos votado lo de los 53 cargos, a mí me pesó la mano más de 100 kilos porque era un acto de injusticia que estábamos haciendo, cuando en ese momento un plan de inclusión cobraba 60.000 pesos y nosotros íbamos a cobrar 800.000 pesos, planta permanente, equivalía a que una persona del plan de inclusión tenía que trabajar 13 meses para que lo que nosotros cobramos en un mes. Sí. Entonces esas cosas me fueron haciendo ruido y sintiéndome mal. Vos sabés que la lealtad es un camino de ida y vuelta, pero la lealtad, cuando se empiezan a hacer las cosas mal, se acaba. Yo tengo que hacer las cosas bien, yo tengo muchos años de trayectoria y vos sabés, Alberto, que yo y mi hermana toda la vida hemos tenido que ir a interna, he perdido una elección, la he perdido, mi hermana la ha perdido, seguimos en política, o sea, no fuimos ministros, no fuimos secretario general de la Gobernación, siempre... Está bien, teníamos amistad, pero vos sabés bien que a veces eran cuestiones más de cuestiones políticas. La amistad y el cariño también es una cuestión de ida y vuelta. Y a mí lo que me pasa, que creo que es lo mismo que te pasa a vos, es que hemos sufrido una enorme decepción. ¿Sí? Es decir, te involucro en esto porque estoy seguro que te pasa a vos, le pasa a Mabel. Es decir, una enorme decepción de parte de una persona por la cual nosotros dimos todo, nos peleamos con Adolfo por defenderlo, siempre estuvimos e intentamos de alguna manera fortalecer lo que creíamos como válido. Después nos dimos cuenta que en realidad el cariño, el afecto, la amistad era de un solo lado, del lado nuestro. ¿Sí? Del otro lado no existía, es decir, él eligió otra gente con la que de alguna manera seguir su rumbo. Él decidió, hablemos todo a calzón quitado, Alberto, es decir, él decidió darle al Albertito el manejo del gobierno, y el Albertito puso a todos los amigos de él que no tenían absolutamente ningún conocimiento ni de la fase administrativa ni de lo que era la política. Hicieron un desastre que hoy lo hoy lo está pagando el gobierno, ¿sí? Porque en ese desguace del que hablaba, a que hablaste vos y habló Poggi, es decir, está todo esto que estamos señalando, ¿sí? Así que nada, lo quería decir, aprovecho la oportunidad. Fíjate una cosa, que voy a hablarte de dos presupuestos. Yo dije en el recinto el día miércoles en la sesión que había dos presupuestos. Un presupuesto fue el que se hizo desde el 1 de enero hasta el 11 de junio, y otro presupuesto fue del 11 de junio hasta el 10 de diciembre. Ahí ya se cambió las cosas, ahí ya todos los ahorros, todos los fondos para afrontar las posibles crisis que teníamos se gastaron de manera irresponsable. No solamente los fondos previstos para este año, sino que también todos aquellos que se habían obtenido con muchos años de sacrificios de una administración ejemplar. En solo 5 meses se rompió todo, hermano. Es decir, que yo estoy totalmente convencido de lo que yo hice y lo que hicimos los 5, no nos arrepentimos en lo más mínimo porque hicimos lo que nosotros creemos de nuestra concepción peronista, de hacer las cosas bien, que siempre tenemos que respetar la voluntad popular. Nos puede gustar o no puede gustar. Vos perdés una elección no te gusta, pero bueno, si el pueblo lo eligió y nosotros tenemos que acatar lo que el pueblo dice y lo que el pueblo elige. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Alberto, Sebastián te saluda, un gusto. Escuchábamos recién las declaraciones de Silasio Araujo, yo hacía algunas opiniones, las quisiera volver a repetir aprovechando que tenemos el contacto contigo, que tenían que ver con dos objeciones que hace ella en relación a los dichos en el recinto hace unos días. Una de ellas es el momento en el que se hace esta denuncia. Ella dice que recién ahora van a hacer esta denuncia
Lo cual a mí me parece... ¿Por qué no antes? Dice. Claro, a mí me parece que no inhabilita en absoluto. O sea, uno cuando tiene las condiciones para hacer la denuncia, va y hace la denuncia. Y otra de las cosas que dice ella es que estas denuncias se hacen en otro ámbito que es el judicial. En función a eso y en relación a eso, ¿hay alguna denuncia ya realizada en la justicia o hay alguna idea, intención de hacerla en los próximos días a esto digamos que se denunció en el recinto? Mira, mucho gusto, amigo. El tema es el siguiente. Los que estamos en política de hace muchos años sabemos que hay momentos y momentos en política. A mí no me va a venir a decir Silvia Sosa Araujo cuándo tengo que hacer las cosas. Yo las hago cuando yo creo que es conveniente. A mí nadie me marca lo que yo debo hacer. Yo lo pienso, lo consulto con mi familia y bueno, y lo realizamos. Y en el segundo, pues yo no hice una denuncia, yo hice una exposición donde yo decía del por qué le había ocurrido y por qué estaban las cuentas de inversión como se estaban tratando, porque había existido una reunión donde se producía el desguace, donde se producía detonar la provincia, para dentro de no más de 2 años volver. Y yo te digo, si nosotros no nos hemos cruzado y si nosotros seguíamos en esa tesitura y que teníamos un ente control de ruta, teníamos un San Luis Agua, todos autárquicos, ¿con qué plata se iba a afrontar el manejo de la provincia? ¿Cómo íbamos a seguir? Entonces nosotros no podíamos prestarnos a ese juego de hacer un capricho. Entonces nosotros existen 2 tipos de política, me humilde entender. La política emotiva, cuando vos defendés un partido, defendés a un líder y te peleás más allá de lo que pase. Y nosotros, y a mi edad, yo estoy en la política racional, donde yo tengo que sentarme, analizar y pensar qué es lo que le beneficia a la gente. A mí me eligió el pueblo del departamento de Belgrano y es a quien me debo. Y si yo creo que tomando este tipo de actitudes yo voy a terminar perjudicando a la gente, no lo voy a hacer y voy a tomar la decisión que tomé y te vuelvo a repetir, no estoy arrepentido en lo más mínimo porque creo que es lo mejor que pude haber hecho. No, además creo que me parece que es necesario porque además todos de alguna manera fuimos viendo el año pasado, después del 11 de junio, porque está muy bien lo que vos decís, que marques como punto de inflexión el 11 de junio. Hasta el 11 de junio las cosas fueron de una manera, después del 11 de junio las cosas fueron de otra, y todos mirábamos asombrados las cosas que estaban pasando, y aun cuando yo no hubiera no participé de la reunión, yo infería que la cosa venía por ahí, es decir, tratar de desguazar el Estado, dejarle un gobierno sin recursos al que lo sucedía, a Poggi, como para que realmente se le complicara la cosa que sucedió, ¿sí? Por lo tanto... Vos imagínate, perdón Alberto que te interrumpa, el primer gasto del primer presupuesto se gastó y se ejecutó en forma prevista en el presupuesto aprobado en el año 2022. Sí. Pero la segunda etapa fue donde, después del resultado electoral adverso que ellos tienen, que tuvimos, porque yo estaba ahí, realizó un reparto de fondos de manera indiscriminada e irresponsable, que no había necesidad de hacerlo. Vos ten en cuenta que no hubo un traspaso. Si nosotros hacemos las cosas bien y no tenemos ninguna mala intención, ¿por qué no nos vamos a sentar el gobierno que sale y el gobierno que entra a hacer las cosas bien para que el capricho de un lado o del otro no repercuta en la gente que es la que sufre a veces este tipo de cosas? Los políticos nos peleamos y lo que sufre es el pueblo. Ya que estamos haciendo esto que es hablar sinceramente y decirnos las cosas tal cual son. Mirá, 15 días antes o un mes antes, vos te vas a acordar de entregar el gobierno, Alberto, me llama un día a la tarde y me pregunta si podía ir al programa de Canal 13. Y fue, ¿te acordás? Sí. Y dice en ese programa, yo lo invito a hablar a Poggi, faltaban 3 semanas para entregar el gobierno, lo invito a hablar a Adolfo, creo que dijo también, no sé. Sí. Bueno, a esa altura tener cualquier tipo de diálogo se podría haber tenido, de cualquier manera no terminaba no resolviendo nada. Por eso yo le decía recién a Seba que es importante que exista una ley que obligue a una transición adecuada, porque si vos tenés una transición adecuada, este tipo de cosas no pasan, porque la discutís antes, las peleás, las exponés antes, ¿sí? Así que bueno... Alberto, mira,
Mira, Sí. voy más firme, voy más. Sí, ¿Por qué existieron la ley de los 53 cargos? Si no hubiese existido esa reunión, no hubiese existido esa ley. En esa sí, ley se nombraba todo como directores de comisiones. sí. Iban a ser planta permanente, es decir, que se quedaban hasta su jubilación. Y vos tenés gente que fue a tu programa en ese momento y que me trató de traidor, que te pueden decir si no existió esa reunión. Sí. Gente que terminó su mandato y que, bueno, es Pero, entendible. pero me nadie, pegaban. en ese momento nadie lo mencionó. Eh, ¿Por qué existieron 53 cargos? ¿Por qué me pegaban? Porque cuando yo votando la ley en contra no estaban los 53 cargos, como que fue que lo Claro. hicimos y hablamos el bloque. O vos, acordate de que hubo una diputada que le pegó muy fuerte y no quería votar y la llevaba y estaba descompuesta. ¿Te acuerdas de esa imagen en el recinto? Sí, claro. Cuando la llevaban y la sentaban para que votara. Sí, sí, ¿A sí. vos te parece que eso es correcto? ¿Te parece que como peronistas no te duelen? Que obliguen a una diputada a sentarse teniendo semejante descompostura y que tengan que levantar la mano. Sí. Esas son las cosas que a uno lo empezaron a cansar, esas son las cosas. Si te decimos, hubo un buen gobierno, hizo un buen gobierno Alberto antes, lo hizo el Adolfo, sí, las cosas buenas se las vamos a aplaudir, pero estas cosas que nosotros aplaudíamos y que nosotros apoyamos se acabaron el 11 de junio. Se empezó a hacer las cosas de otra manera totalmente ¿Sabes, diferente. Alberto, que cuando nosotros contamos, yo también digo lo mismo, ¿no? Que estás diciendo vos. Cuando uno cuenta las cosas de esta manera, hay muchos que te dicen, no, es decir, no te creen, te califican, a mí también, ¿me entendés? Es decir, yo sufrí una enorme desilusión con Alberto. Vos sos consciente de que yo debo haber sido uno de los tipos que más, vos también, por supuesto, en tu rol, pero digamos, en el mío, yo siempre lo defendí a ultranza, defendí su proyecto, lo defendí a él y demás, absolutamente convencido, ¿sí? Absolutamente convencido. Después me empecé a dar cuenta de que había un montón de cosas que no cerraban y después cuando definitivamente me cerró todos los teléfonos y nunca más me dio bola, me di cuenta que en realidad lo que hizo fue usarme. ¿Me entendés? Perdóname que lo Sí, personalice, sí. Pero es así. Fue usarme, ¿sí? Y bueno, lo acepté mal, porque me dejó en una situación muy incómoda, pero en forma personal, digo, pero esto es así. Por lo tanto, yo tenía mucho interés en hablar con vos, sabiendo que vos inclusive me ibas a endilgar o me ibas a reprochar que yo en algún momento te critiqué, ¿sí? Y te critiqué porque me dolió, ¿viste? Yo decía, pero si hemos estado juntos, no te puedo decir, ¿sí? Si hemos tenido batallas mortales juntos y estábamos codo a codo, no te puedo decir. Eso fue lo que dije en su momento. Hoy me desdigo y hasta te pido disculpas. Mirá lo que hago. No, por favor, Alberto. Son cosas que en el periodismo y en la política ocurre y que esto no hace que se empañe una amistad. Yo te sigo apreciando como siempre, olvídate, pero yo lo tengo que decir. No, pero está bien. Si yo te tengo que mirar a los ojos, te tengo que decir lo que uno piensa. Sí. Vos, por ejemplo, ahí cuando me decían, no sé, yo estaba justo en una reunión y ahora tengo que ir a otra, Sí. de que pasaron lo que decía Silvia Sosa Araujo, la diputada, y dice que yo leía, sí, en parte leí porque no me quería olvidar ningún detalle, a mí nadie me preparó nada. Pero si es un dato menor. Nadie me preparó absolutamente nada, sino que uno muchas veces, en el fragor de una discusión, porque no es buena la situación pegarle a alguien cuando vos estuviste en un gobierno muchos años, créeme que no es fácil la situación. No, ¿qué va a ser fácil? Es horrible. Pero ¿entendés? uno muchas veces, como te dije, tiene que pensar razonando las cosas que se pueden beneficiar. Me pueden pegar, me pueden tratar de traidor, pero cuando yo le miro los ojos a la gente en mi departamento, me quedo mucho más tranquilo. Alberto, yo tengo una reunión, si no te molesta. No. Lo que sí te pido, en algún momento sigamos hablando. Me pareció realmente muy importante que tuviéramos esta charla. Yo en su momento, cuando te escuché, lo entendí perfectamente, sabía dónde ibas, porque después del 11 de junio empecé a entender algunas cosas que en su momento no entendía, y después sí, me di cuenta que en realidad había una Alberto, intencionalidad. Nosotros los peronistas siempre tenemos en cuenta las 20 verdades peronistas.
yo lo dije ese día. Y la tercera verdad peronista dice: el peronismo que trabaja para el movimiento y en el que su nombre sirve a un círculo caudillo lo es de nombre, lo es solo de nombre. Claro. Alberto, te mando un abrazo, anda a laburar tranquilo, abrazo, gracias. A disposición. Abrazo a Seba también. Abrazo. Gracias por permitirme salir. Gracias. Chao, amigo. Chao. Alberto Leyes, esta es una nota Colgaron un cuadrito. para considerar y mucho, ¿está bien? Porque el tema es así. Más que para colgar un cuadrito, me corrijo. Para ponerle el ojo y seguirla de cerca. No, porque además él pone, yo sabía que me iba a reprochar lo que me reprochó. ¿Me puedes dar bola? No sé qué estás haciendo. Estoy preparándome para sorprenderte enseguida con una columna, pero te escucho. Ya está. Bueno, yo sabía que me iba a decir, vos me maltrataste. Está bien. Está bueno también que se diriman esas cosas. Y es cierto. Sí. Es cierto, ¿me entendés? Porque además, cuando vos tenés muchas batallas durante mucho tiempo, vos empezás a crear afectos. Exacto. ¿Sí? Y entonces, cuando de repente pasan cosas que rompen con ese esquema que vos tenés, nada, reaccionás, te desilusionás y demás. Lo que pasa es que después empezás a entender, esto ya, yo lo dije muchas veces antes de que de esta charla, que yo nunca entendí, no, me di cuenta que todo lo que Alberto hizo después del 11 de junio lo hizo con una sola intención, que fue la de destruir la posibilidad de que el gobierno entrante pudiera hacer una buena gestión, porque lo vació. ¿Me entendés? Es decir, a veces se hacían cosas que eran tan burdas que vos decías, wow, ¿cuántos recursos tenemos nosotros en un país que está muerto de hambre? ¿Sí? Es decir, los aumentos de sueldo a los empleados, al plan de inclusión y demás, excedían absolutamente la media. Los anticipos de obra y demás, que los hacían en todos lados menos en Villa Mercedes. Es un detallazo. Eso hay que decirlo más seguido. Hablémoslo con Maxi,